con la radio. Vamos a esperar que ellos puedan poner la cortina y salimos al aire. En unos 2 minutos, hermano. Mira, ya vino la cortina. Gracias le doy al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes, con la radio La Predicadora. Agradecido por poder tener esta nueva oportunidad de estar con todos ustedes. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Y bueno, y acá estamos, hermanos amados, para poder bendecir su vida por medio de la palabra. Gracias al Señor. Y bueno, un saludo grande a mi esposa amada, a mis hijos, a mi hija, a todos los hermanos de la congregación, al hermano Dante, al pastor Dante y a todos los hermanos de su congregación, también a Antonio y a su familia, a cada uno, hermano. Señor bendiga grandemente en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar el número de teléfono por el cual usted puede comunicarse. Usted puede comunicarse con el 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Ese es el teléfono mío, de mi celular. Cualquier mensaje que usted me quiera mandar, cualquier pregunta, cualquier necesidad, usted me lo manda a mi celular directamente, hermano o hermana. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a continuar. Disculpe, hermano. Hermana, tenía un acople y entonces lo fui a corregir. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecido por haberme permitido, por permitirme, Señor, salir en directo por la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias, Señor, por las reuniones de este fin de semana. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, por su sangre derramada. Gracias te damos por la regeneración de nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, por la justificación, por la salvación, por la vida eterna, por el nuevo nacimiento. Gracias te damos por tu gracia toda suficiente. Oh Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas que están escuchando este programa. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a la hermana Miriam Valdés también, a la hermana Norma Galván, que el Señor bendiga a estas hermanas y a todas las hermanas que predican la palabra del Señor. Amén. Hoy quiero tocar un tema en el libro de Josué. Vamos a leer el libro de Josué, si usted me quiere acompañar. Vamos a tocar este tema precioso del libro de Josué. Saludo al hermano Nicolás y a la hermana Andrea, que ya están conectados. Ellos después siguen con su programa. Dice, y aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pásate Jordán, tú con todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Eso se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Saludo a todos los hermanos de las provincias, el Señor les bendiga y que podamos ser de bendición para su vida. En el capítulo 1 podemos ver que es una introducción lo que
Vamos a ver, ¿no? Y acá nos habla de los avances que el pueblo de Israel va teniendo, ¿no? Nos habla de cada victoria que Israel va teniendo. Ahora ellos no tienen a Moisés como líder, ¿no? Tienen a otro líder, tienen a otro que lo está conduciendo en el camino, ¿no? Y así pasa muchas veces con las iglesias, y más en este último tiempo donde varios pastores han partido con el Señor, ¿no? Y hay otros en su lugar, pero acá la figura no es esa, sino que ahora la figura es que ahora tenemos otro líder, ¿no? Antes teníamos al pecado que nos lideraba, la carne que nos liberaba y nos llevaba a pecar, nos llevaba a estar enemistados con Dios. Pero ahora tenemos otro líder, y ese líder es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora tenemos otro que nos conduce, otro que nos direcciona a nosotros, que es nuestro amado Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Alabado sea el Señor. El Evangelio de la Gracia lo presenta así, ¿yo? Y dice que Josué era ministro de Moisés. Quiere decir que Josué enseñó lo que Moisés le había enseñado a él, porque era ministro de Moisés. Es decir, que ministraba todo lo que Moisés le había enseñado, ahora le tocaba a Josué ministrarlo al pueblo. Lógicamente que la figura de Moisés representa a Cristo antes de su muerte. Representa a Cristo antes de su muerte. Y bueno, él representa como no hubo en aquella época un hombre como Moisés. Él era un hombre entre los hombres, podríamos decir, ¿no? Y también era profeta y también era libertador. En cambio, Josué era hijo de Nun, que Nun significa pez. Y esto habla en figura, de la multiplicación, ¿no? De los hijos que iban a venir por medio de Jesucristo. Bueno, entonces era hijo de Nun. Este Josué es una figura de Jesucristo, ¿no? Después de cruzar el Mar Rojo, después de la muerte de Moisés, vino Jesucristo el Señor, ¿no? El Cristo resucitado, ¿no? Y eso tenemos que entender, porque si Moisés representa a Jesús caminando aquí 33 años y medio, ¿no? Pero él murió. Pero ahora vino Josué, ahora vino Jesucristo. Muchos hablan de Jesús, pero no hablan de Jesucristo porque no le es revelado, porque se aferran a Jesús, ¿no? Y desechamos a Jesús en ninguna manera. Nosotros, la gracia nos hace ver a nosotros los méritos de Jesús. Él fue nuestro Salvador, Él fue nuestro justificador, Él fue el que nos reemplazó en el juicio. Nosotros merecíamos la muerte que Él recibió y muchas cosas más. Pero tenemos que aceptar que está Jesús y está Jesucristo. Estuvo Moisés y estuvo Josué también, ¿vio? Y eso no se puede negar, porque eso es parte de la historia. Ahora, nosotros vemos a Josué como figura de Cristo, de Jesucristo, del Cristo resucitado, porque Jesucristo fue declarado Hijo de Dios después de su resurrección, fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿vio? Con poder. Y bueno, y entonces nosotros vemos que Josué, actuando por el Espíritu Santo en medio del pueblo de Israel. Como dijimos, Nun significa pez. El pez es la criatura más fecunda que hay, ¿no? Que puede producir mucha descendencia. Alabado sea el Señor. Y
Y acá en este libro podemos ver los resultados de lo que Cristo logró, ¿no?, por medio de la muerte. Porque vemos que Él salió de las aguas del juicio, como pasó, salió de las aguas del juicio como el pez, ¿no? Y así llegó a ser fructífero. Él no murió en las aguas del juicio, sino que o murió pero resucitó. Y al resucitar Él fue fructífero. ¿Por qué? Porque hoy ha producido muchos hijos, muchísimos, millones de hijos, ¿no? Eso es lo que representa Josué cuando él cruza el Jordán. Porque el Jordán es una figura, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora tienen otro líder, como nosotros. Nosotros no tenemos como líder a Jesús, sino que tenemos como líder al Señor Jesucristo. Porque Jesús murió y resucitó como el Señor Jesucristo. Y eso nosotros lo tenemos que aceptar. Porque aceptando eso vamos a tener otra visión, ¿no?, otro entendimiento con respecto a lo que sigue, que es el Evangelio de la Gracia. Entonces, ahora, ¿quién guía al pueblo? ¿Moisés o Josué? Y en el libro de Josué lo guía Josué. Josué es un tipo de Jesucristo resucitado, saliendo de las aguas de la muerte que representa el río Jordán. Es Josué quien guía tu vida, es decir, el Señor Jesucristo guía nuestra vida. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde lo guía? Lo guía en la tierra de Canaán, ¿no? Él vio en la tierra, Josué lo guió en la tierra de Canaán. Y Jesucristo nos guía, ¿no?, en esta tierra ahora. Él nos guía, nos conduce. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y Moisés está llamado el siervo de Jehová, ¿vio? Entonces, el siervo perfecto de Jehová, el Hijo de Dios. Pero Josué está llamado ministro de Moisés. Y eso es, en ese sentido, es un tipo del Espíritu Santo también, ¿no? ¿Quién es el siervo de Cristo? ¿No? Aguardando o aclarando todo lo que estaba relacionado con Cristo. Josué, él daba a conocer todo lo que Moisés le enseñó. Fíjese, porque era ministraba lo que Moisés le había transmitido. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver que es el mismo Dios que manda al pueblo, el mismo Dios, el Cristo resucitado para nosotros, a entrar, ¿dónde? En posesión de la tierra. Nosotros eso lo tenemos en el libro de Efesios. Nosotros entramos en los lugares celestiales cuando Cristo ascendió a los lugares celestiales. Él nos colocó en los lugares celestiales juntamente con Él. Es decir, que estamos sentados en los lugares celestiales donde Cristo está, en el mismo lugar. Entonces nosotros tomamos posición de esos lugares celestiales. Y ahí ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, ¿no?, contra espíritus, ¿no?, que se oponen a que la iglesia o a que los hijos de Dios vivamos o conquistemos esos lugares. Nosotros estamos para conquistar los lugares celestiales. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios ordena a los hijos de Israel tomar la tierra, que tomen posesión de la tierra. Y lo único que ellos necesitaban para eso, para tomar, era creer en Dios. Porque Él le dijo: yo os doy todo lugar que pisare la planta de vuestros pies.
Ahí estaban los cananeos, los amorreos, los filisteos y muchos otros pueblos más, antes que ellos. Pero la tierra Dios se la dio a Israel. Y los demonios estuvieron antes que nosotros en los lugares celestiales, antes que la iglesia. No, muchísimos antes. Y ellos creen que son dueños de eso. Pero Dios nos lo dio a nosotros. Todo lo que pisare la planta, si la planta de nuestros pies es la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Entonces, por fe vamos conquistando los lugares celestiales. Ya vamos a hablar sobre eso. Gloria al nombre del Señor. Por fe. Todo lo que pisare todo lo que pisare la planta de vuestros pies, ¿no?, será vuestro. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía que avanzar, pisar y apropiarse por la fe. Esto es nuestro. Cada paso que ellos daban, ellos tenían que decir, esto es mío, esto es nuestro, Dios nos dio esta tierra. Aunque ellos estuvieron antes, aunque estuvieron siglos antes que ellos, pero Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Y quién era Dios para darle la tierra a los hijos de Israel, si habían otros pueblos anteriores? Pues Él es el dueño de la tierra. Él creó el mundo y todo lo que hay en él. Él puede darnos a nosotros la porción que Él quiera, porque Él es el dueño. Yo soy el creador, el que fundó los cielos y la tierra. Entonces Él la podía dar. Él no se lo dio a los filisteos, ni a los cananeos, ni a los jerjeseos. No, Él no se lo dio a ellos, Él se lo dio a Israel. Así también hoy Dios a nosotros nos dio los lugares celestiales, a quien, a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que, por la fe, tenemos que pisar, ¿no?, los lugares celestiales y decir, esto es nuestro, esto nos corresponde a nosotros. Lógicamente que eso solamente puede hacerlo aquel que puede diferenciar entre Moisés y Josué, entre Jesús y Jesucristo. Porque aquellos que están con Moisés todavía están en el desierto, ¿no?, en la tierra natural. Pero, porque este mundo es un desierto para nosotros, no hay nada para nosotros. Los que están con Moisés todavía están dando 40 años vueltas en el mismo lugar, pero nosotros hemos avanzado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído y ya Moisés murió y ahora es Josué el que nos dirige a nosotros. ¿No? ¿Quién dirige tu vida? Muchos son todavía guiados por Moisés, por Jesús, pero Jesús murió. Y el que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo ungido. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos conquistar la tierra, los lugares celestiales? ¿Cuál es el límite? Y eso se menciona más adelante. Nosotros tenemos que mirar que estos no son todo el límite final que ellos iban a heredar. Porque las palabras Abraham, que Dios le dijo a Abraham, ahí en Génesis 15, 18, Dios le dijo a Abraham, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y eso todavía no se cumplió, no se cumplió eso. Israel nunca ha poseído esta parte, esta extensión de tierra, nunca lo poseyó. Fíjese. Entonces, el río de Egipto, que era el Nilo, tenía sus límites por el sur, ¿no? Tenía su límite por el sur. Y entonces nosotros vemos que había un pariente, un gran pariente ahí, de ellos, ¿no?
y en el propósito de Dios todavía le pertenece a ellos. La tierra de los heteos. Porque la tierra de los heteos, ¿no?, iba mucho más allá del Líbano. Iba al Éufrates, hasta la costa del Mediterráneo, por allí, ¿vio? Hay que mirar un mapa para esto. Y todo eso Dios se lo dio a Israel. Y eso, la única manera que ellos podían poseer todo eso, eran por la fe. Ahora, acá está escribiendo de nosotros, porque a la simiente de Abraham dice, y nosotros somos la simiente de Abraham por medio de Jesucristo. Entonces, todo lo que pisare la planta de nuestros pies es nuestro, en cuanto a los lugares celestiales, en cuanto a todo lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que creer. Ahora fíjese, ¿en qué creemos? ¿En lo que habló Moisés o en lo que habló Josué? Nosotros creemos en lo que habló Moisés, por supuesto, pero estamos siendo conducidos por otro. No estamos siendo conducidos como los 12 apóstoles por el Señor Jesús, sino que estamos siendo conducidos por el Señor Jesucristo resucitado. Y el hablar del Señor Jesucristo resucitado no es igual al hablar de Jesús, porque la iglesia todavía no existía en aquel tiempo, pero ahora la iglesia existe y él se buscó un hombre, que fue el apóstol Pablo, para darnos el mensaje de cómo nosotros tenemos que ir conquistando los lugares celestiales. Él resolvió todos los problemas que impedían para que nosotros pudiéramos conquistar los lugares celestiales. El Señor Jesucristo lo resolvió por medio de la muerte de Jesús. Y ahora, ¿qué problema hay en que nosotros podamos poseer los lugares celestiales? Y si nos basamos en la fe de lo que Jesús hizo, no tendría que haber ningún problema. Pero resulta que la fe no está muy crecida en la iglesia hoy día. No está crecida. Entonces necesitamos que la fe crezca para poder nosotros entender la dirección que nos da el Señor Jesucristo por medio de las 14 epístolas del apóstol Pablo, que él predica el Evangelio de la Gracia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué ellos no pudieron heredar todo lo que Dios le dijo a ellos que podían heredar? ¿Por qué fracasaron ellos, ¿no?, en obtener la herencia? Porque Israel no tiene toda la herencia que Dios le dio a ellos. Y esta es una buena pregunta que hacen, ¿no? Y al hacer esta pregunta, también nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué la iglesia no heredó todo lo que Cristo ganó? Y acá vamos a aprender mucho nosotros. Mire, escuche bien. Ellos estaban bajo el pacto de la ley, bajo el pacto del monte Sinaí, ¿vio? Pero la promesa se le fue dada a Abraham sobre lo que ellos iban a heredar. Y la herencia no era bajo la ley, sino que la promesa se hizo bajo la gracia. Y solamente por medio de la gracia ellos van a heredar todas la herencia que Dios le dio a ellos. Pero ellos, ¿dónde están? Ellos están bajo la ley todavía. La nación de Israel está todavía bajo la ley porque ellos no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos no aceptan la muerte de Jesús como el Mesías. Hace poco salió un Mesías nuevo en Israel. Entonces, ¿por qué? Ellos creen que ellos pueden alcanzar la herencia que Dios les dio a ellos por medio de la guerra. Pero no, tiene que ser por medio de la gracia manifestada. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso estas cosas, hermano. Tenemos que entender que ellos tienen que entender que la única manera de poder poseer la tierra es por medio de la gracia absoluta. ¿Vio? Porque solamente se les dijo a ellos,
todo lo que pisare la planta de vuestros pies serán vuestros. Entonces la fe de Abraham, ¿no? Abraham creyó la promesa de Dios. Entonces la fe de Abraham era el único requisito, por fe. Israel no vive por fe. Ahora, la pregunta, ¿vivimos por fe nosotros? Para poder alcanzar a heredar todo lo que Cristo ganó para nosotros, o vivimos por las obras, o creemos que tenemos que cumplir ciertos mandamientos, ciertos estatutos, ciertas costumbres, no, para poder heredar todo lo que Cristo ganó. No, nosotros heredamos lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario solamente por la fe. Pero si no conocemos lo que Él ganó, no tenemos conocimiento de lo que ganó. Y entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a extender en la fe a poseer lo que Cristo ganó si no lo sé? Ignoro lo que Cristo ganó. Pero ¿y dónde está? ¿Quién nos puede dar a entender lo que Cristo ganó? El Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios tiene para revelarnos a nosotros, para iluminarnos a nosotros en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si rechazan la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podrán alcanzar a apropiarse de todo lo que Cristo ganó? No lo podrán alcanzar ellos. La iglesia no la podrá alcanzar. La iglesia está entretenida. No quiere la iglesia sentarse y estudiar, meditar en todo lo que Cristo ganó. Es muy aburrido eso. Es muy pesado, pero es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Veo que cuando uno va a heredar la herencia, ¿qué va? Va a la oficina del abogado y se tiene que sentar y escuchar. Ahí no puede haber ruido, música que entretenga. No podemos distraernos de nada cuando se está leyendo la herencia, porque es lo que a nosotros nos va a tocar. Bueno, así también, para que nosotros podamos entender lo que Cristo ganó, lo que Él nos heredó a nosotros, entonces nosotros tenemos que estar quietos, tranquilos. Alabado sea el Señor. Pero el único requisito era la fe. ¿La fe en qué? En la promesa que Dios le había dado. ¿A quién? A Abraham. Era el único requerimiento. Es la única manera que Israel pueda poseer todo lo que Dios le prometió a Abraham es por la fe. Pero Israel no vive por la fe. Fíjese, se armaron hasta los dientes. Es la nación más poderosa en Asia, ¿no? Ellos no tienen a Dios como su defensor, como su escudo. No lo tienen. Ellos tienen las armas nucleares como su escudo. A Estados Unidos y a otros países, Inglaterra, que los protegen. Y de esa manera ellos no van a heredar todo lo que Dios le prometió a Abraham. Pero eso fue para nosotros. Fue escrito para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometen. Nosotros, para poder heredar todo lo que Cristo ganó, nosotros tenemos que entender que solamente es por la fe. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, 16, 17, dice que el justo por la fe vivirá. Para fe y por la fe. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, es hermoso poder entender estas cosas. Es algo maravilloso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la fe. ¿Dónde venden fe? No la fe no se vende, se obtiene gratuitamente. ¿Y cómo es eso? Y por medio de oír el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de obtener la fe. Porque ¿sabe qué? La palabra de la gracia produce fe. La palabra de la ley no produce fe, produce obra. Pero es palabra de Dios, sí, pero no produce fe, produce obra. Ahora, qué bueno que nosotros ahora estamos en una dispensación
donde tenemos nosotros que vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia Jesucristo la trajo para que nosotros podamos alcanzar todo lo que Cristo ganó. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por quién estamos nosotros siendo guiados? ¿Por Moisés o por Josué? Ahí está. Josué no es lo mismo que Moisés. Si bien es ministro de Moisés, Josué, pero no es Moisés. Ahora Josué, como ministro de Moisés, él representa al Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo, pero como guiador de su pueblo, Josué representa a Jesucristo resucitado. Son figuras, ¿no?, que Dios usó para que nosotros entendamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento a nosotros nos ayuda a entender lo que Dios planificó para la iglesia muchos años antes que viniera nuestro amado Señor. Porque fíjese, si nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios por medio de la ley o Israel, no va a poder ser, porque ¿qué produce la ley? La ley produce ira. La ley no produce favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir, o Israel no podía cumplir los requisitos de la ley. Y cuando uno no cumple los requisitos de la ley, eso trae condenación. Eso sabemos nosotros. Nosotros nunca podemos entrar en Canaán, en los lugares celestiales, por así decirlo, cuando estamos bajo condenación. Nunca podemos entrar en Canaán así. Porque la atmósfera que hay ahí es una atmósfera de amor, gozo, paz en Canaán. En Canaán, cuando nosotros entramos en Canaán, entramos en la gracia, por así decirlo, entramos en el Cristo resucitado, por así decirlo. Cuando nosotros entramos ahí, en su doctrina, en su enseñanza, entonces ahí no hay condenación. No condenación hay ahí, no hay condenación. En cambio, en la ley o en la legalidad, ahí hay condenación. Por eso los legalistas condenan. Ellos condenan a aquellos que no cumplen con lo que está establecido en esas iglesias legalistas, que se guían por leyes, mandamientos y estatutos que ya fueron satisfechos por medio de Jesucristo, y por otro lado, estatutos, mandamientos y ordenanzas de hombres, legalistas. Entonces, en una iglesia legalista hay condenación, porque no se cumple con los requerimientos que hay ahí. Pero en la gracia no hay condenación. Y si el hermano no cumple con los requerimientos que la gracia tiene, ¿qué pasa con ese hermano? Y bueno, si no podrá obtener toda la herencia, morirá antes de tiempo, porque al no poder satisfacer a la gracia, ¿por qué no la puede satisfacer? Porque en vez de vivir en el Espíritu, vive en la carne. Vivir en la carne es pecar. Pecar trae como consecuencia la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué muerte recibe el hermano? La muerte prematura, muerte antes de tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir un hermano? Según Dios dice, 120 años. Es el máximo de vida que puede tener un hijo de Dios. Si morimos antes de ese tiempo, no juzgamos, pero porque hay tiempos. Hay tiempo para la maduración. Pero hasta ahí no me voy a dejar, para no entrar en un tema que no quiero entrar en conflicto con los hermanos. Bueno, entonces en la gracia hay no condenación. Porque ahí tenemos
Ahí en la gracia nosotros somos hijos de Dios. Y nadie condena a su hijo al infierno. Si lo puede salvar, lo va a salvar. Nosotros entramos en la casa de nuestro Padre. ¿Vio? Y está escrito, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 11 y 12. Nosotros tenemos una tierra celestial y ahí en esa tierra se respira otra atmósfera, otra fragancia, produce otros frutos. No son los mismos frutos que produce la tierra en la cual nosotros vivimos. Y cuando hablamos de frutos no me estoy refiriendo a frutos de los árboles, sino me estoy refiriendo a la carne. Aunque la carne no tiene fruto, tiene sobras, tiene malas obras, porque ella no puede hacer obra buena por sí misma, sino que para poder la carne hacer algo bueno necesita el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que la mantiene en estado de siervo a la justicia. Bueno, entonces, dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjese, la promesa a Josué y la promesa para nosotros también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No estaré contigo. ¿Cómo yo sé eso? Que Dios va a cumplir por la fe. Así como Él estuvo con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Él lo dejó a Jesucristo en la cruz? No. ¿Él lo dejó en la tumba? No. ¿Él lo dejó en las manos de sus enemigos? No. Como estuve con Jesucristo, con Jesús y con Jesucristo, así estaré contigo. Esa es nuestra fe. El Señor está por nosotros y en nosotros. Él nos defenderá. Tal vez nos alcance el sufrimiento que Cristo tuvo. Tal vez nos alcance el padecimiento que Cristo tuvo. Pero no nos va a dejar ahí. Él nos va a sacar en victoria como lo sacó a su Hijo Jesucristo. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros alcancemos las promesas. Alabado sea el Señor. Dice, no te desampararé. Es decir que Dios siempre vamos a estar amparados por Dios. Si creemos. Si creemos. Si vivimos por fe, si somos guiados por el Jesucristo resucitado. Porque esto no le dijo a Moisés, esto le dijo a Josué. Y nosotros, en cierta manera, nosotros estamos bajo el pastorado de Josué o de nuestro Señor Jesucristo resucitado. No te desampararé, esfuérzate, ¿vio? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate con la gracia. Dale lugar a la gracia se hace responsable. Esfuérzate. Esforzar no significa hacer, sino esforzarse significa negarse. No hacer, es negarse a sí mismo. ¿Usted cree que negarse es fácil? Hay que hacer un esfuerzo muy grande para negarse. Pero esfuérzate y sé valiente. Y la palabra de Dios dice que nosotros no somos cobardes, no retrocedemos. Nosotros, aún con temor, tenemos la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, estamos calzados, aunque temblando ahí, estamos ahí. Sé valiente. Alabado sea el Señor, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Esto se encuentra en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Y este es nuestro Dios. Era el Dios de Israel y es nuestro Dios. Ahí Dios le estaba prometiendo a Israel. Él le estaba hablando con Josué. Él le estaba dando coraje. ¿Vio?
A él le estaba diciendo, pará José, pará, escuchemos una cosa, no dependa de tu propia fuerza, no dependa de tu propia fuerza. Esfuérzate en la gracia era tu fuerza, la gracia era tu capacidad. Eso es lo que quiso decir Dios. Ahora entendemos por medio del mensaje de la gracia que nosotros no sabemos que si no conocemos la gracia, si nosotros no le damos lugar al Evangelio de la gracia, somos débiles frente a las circunstancias. Nosotros frente a las circunstancias somos fuertes cuando la gracia, la vida del nuevo hombre, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Dónde? En nuestro espíritu. ¿Y dónde más? En nuestra alma también. Porque a veces la vida de Dios está en el espíritu, pero no está en el alma. ¿Por qué no está en el alma? Porque el alma no es santificada. ¿Por qué no es santificada? Y porque los hermanos, en vez de dejarse santificar por la palabra, el alma, ellos resisten la palabra. Entonces el alma no puede ser santificada. Pero su espíritu ha sido santificado porque la gracia se ha mezclado con el espíritu del creyente. Se hizo uno con el espíritu del creyente. Entonces el hermano en su espíritu tiene la salvación, tiene la gracia, pero su alma todavía no alcanzó la salvación. Tiene que ser salvada su alma. ¿De qué tiene que ser salvada? De la decadencia que heredó por medio del pecado de Adán. Ya lo vamos a hablar. El hermano Nicolás está tocando mucho esos temas. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuál era la capacidad de Josué? Y Dios era su capacidad. ¿Cuál es nuestra capacidad? La gracia. ¿Cuál es nuestra fuerza? La gracia. ¿Cuál es la fuerza de Josué? Dios. ¿Se da cuenta? La gracia es la vida de Dios en nosotros. Sin esa vida, por más que usted se esfuerce, sin el conocimiento, sin la revelación de la vida de la gracia de Dios en nosotros, la vida del Cristo resucitado, nosotros no vamos a poder vencer nada, aunque vayamos a la iglesia todos los días. Por eso, aceptar la gracia, aceptar el Evangelio de la gracia, nosotros ya entramos en victoria sobre las circunstancias que se nos van presentando día a día. Nuestro enemigo más cercano no es el diablo, sino es nuestra propia carne, nuestro yo. Gloria. Por eso Pablo decía, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces fíjese, hermanos, que Dios le estaba inspirando coraje a Josué. Le estaba enseñando a no depender de su propia fuerza, de ninguna manera. Porque el Señor no pide cosas imposibles. Él sabe que los demonios son más poderosos que nosotros. Él sabe que los cananeos eran más poderosos que el pueblo de Israel. Él sabía perfectamente eso. Y esta es la razón por la cual Él le alienta a Josué. Y esa es la razón que la gracia nos alienta a nosotros. Nosotros pelear con los demonios, con los principados y potestades, no. Sin la gracia, imposible, hermano. Imposible. Por eso la iglesia legalista fracasó. La iglesia legalista fracasó porque rechazó la gracia. Israel fracasó porque rechazó la gracia. Y ahora está la iglesia de gracia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a fracasar. ¿Por qué no vamos a? Porque nuestra fuerza y nuestra capacidad es Dios. Es Dios y nunca vamos a fracasar. Porque poderoso es el Señor para mantenernos sin caída por medio de la gracia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y eso qué seguridad yo tengo? Mi fe. Mi fe. Mientras que mantenga mi fe, hermano, eso nunca va a pasar. Entonces, fíjese, los demonios son más poderosos que nosotros, así como los cananeos eran más poderosos que Israel. Por eso le da el ánimo por medio de su palabra. La fe en la palabra del Señor. La fe en lo que Dios le prometió era todo lo que ellos necesitaban. Josué tenía que creer en lo que Dios le dijo. Yo estaré contigo. No te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Vio? ¿Y qué nos dice la gracia?
Ningún cabello de vuestra cabeza caerá en tierra porque Dios tiene cuidado de nosotros. No dice así la gracia. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Esfuérzate. Cree solamente y verás la gloria de Dios. No dice así la gracia. No dice los que confían en el Señor no serán avergonzados. No dice así la gracia. Y entonces, ¿cómo hago eso? Por la fe. No mirando mi humanidad. No mirando mi alma no santificada. Mirando a Jesucristo. La gracia de Jesucristo en nosotros como vida. Yo lo creo con todo mi corazón eso, hermano. Entonces, fíjese, fe. Era todo lo que ellos necesitaban para poder poseer la tierra de Canaán. Y nosotros, para poder poseer a Cristo y los lugares celestiales, lo único que la iglesia necesita es fe. Fe. Pero, ¿qué han hecho los hermanos? Han suplantado la fe con el ayuno y la oración. Ellos entregaron 15, 20, 30 días al ayuno y a la oración, pero la fe no se desarrolló. ¿Qué es más importante? Lo más importante es la fe. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. No dice el justo vivirá ayunando y orando. ¿Que no hay que orar ni ayunar, pastor? Sí, yo no le digo que no ayune ni ore. Pero eso para ciertas ocasiones. Eso algún día lo vamos a tocar. No quiero salirme del tema. No se puede suplantar la fe con el ayuno y la oración y las vigilias. ¿No? ¿En qué tenemos que creer? En la sencilla palabra de Dios. Tenemos que creer en Josué. Tenemos que creer que el que nos dirige a nosotros ahora es el Cristo resucitado. Es el Señor Jesucristo, ungido, con poder. A nosotros que nos dirige por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Por medio de su palabra nos dirige a nosotros el Señor. Entonces lo que ellos necesitaban, Israel, lo que necesitaban ellos eran fe. Sencilla fe. ¿Vio? Alabado el Señor. Y entonces, cuando nosotros tenemos fe, nosotros somos compañeros del Señor. Somos compañeros de Cristo en lo que Dios tiene que establecer. Gloria al nombre del Señor. Somos compañeros con el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿Y para quién está dicho eso? ¿Para el incrédulo? No, para el creyente. Nosotros tenemos que agradar a Dios por la fe. Ahora en este tiempo de coronavirus, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra creencia? Esta fe se tuvo que haber desarrollado, es decir, fue plantada en nuestro corazón hace 20 años atrás, 30 años atrás, 15 años atrás. Y sin embargo, muchos hermanos y hermanas todavía no viven conforme a la fe, sino conforme a las obras. Creen que por hacer, no, porque hacer para nosotros es creer. Hacer es creer, yo creo. Y el Espíritu Santo hace en mí, la gracia hace en mí. Por eso Pablo dice, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Y ahí estamos, dar la herencia. Todo lo que Cristo ganó, nosotros tenemos que heredar. Nosotros tenemos que tener una verdadera identidad con nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que tener un compañerismo con el Señor. ¿Vio? Entonces, toda flaqueza, toda debilidad, toda necesidad, toda pobreza, ¿no? Toda sabiduría, el poder y la grandeza, todo va a venir por medio del Señor Jesucristo. Por eso Dios le dice a ellos, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite, solamente te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque necesitamos una fuerza. No es nuestra fuerza, sino que la fuerza del Señor, esfuérzate.
Y entonces cuando tenemos esa fuerza, esa capacidad, entonces nos podemos apropiar nosotros, por medio de que nos hemos apropiado de su fuerza, entonces le traemos honra al Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Qué hermoso que es la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Vamos a seguir con esta meditación de este capítulo, hermanos amados. Pero la pregunta que yo le hago a usted, a la audiencia, ¿quién está dirigiendo su vida? ¿Jesús o el Señor Jesucristo? Ahí está. Pero pastor, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo Jesús que el Señor Jesucristo. Jesús era el maná, como lo vamos a ver. Y Jesucristo era la espiga tostada. Uno estaba en el desierto y el otro estaba en la tierra de Canaán. Y eran dos alimentos diferentes, completamente diferentes, como lo vamos a ver, hermano. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Saludo a todos los hermanos que estuvieron conectados, que estuvieron atendiendo. Si usted quiere hacer una pregunta, no hay problema, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hay muchos mensajes, o varios mensajes, no le voy a decir mucho porque muchos serían para mí de 10 para arriba. Hay varios mensajes. Y el hermano Nicolás, bueno, gracias a Dios, la hermana Mari Vargas, la hermana Estela, y bueno, y ahí tenemos los mensajes, hasta donde yo pude ver, hermano. Pero le doy gracias al Señor, porque su palabra corre. Esta palabra por medio de la radio La Predicadora ya se escuchó, vaya a saber en qué país o en qué provincia, y esto va a despertar en muchos hermanos sinceros el deseo de escudriñar las Escrituras. Vamos a orar, hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido por esta hora de programa. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú, Señor, bendigas a tu palabra, por supuesto, aunque ya es bendecida, en los corazones y en las vidas de los hermanos que estuvieron escuchando. Ayúdale a cada uno, Señor, en particular. Señor, gracias por Jesucristo nuestro Señor, pero también gracias por Jesús, quien dio su vida por nosotros, quien nos salvó, quien nos dio salvación eterna. Y gracias por Jesucristo porque Él es el Espíritu que da vida, el Espíritu que se une con nuestro Espíritu. Gracias te damos, Padre, por la radio La Predicadora. Gracias, Señor, por este medio por el cual nosotros podemos extender este Evangelio de la Gracia. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Ahora está con nosotros el hermano Nicolás. Hermanos, quédese en la radio, escuche la predicación del hermano Nicolás y la hermana Andrea, que son muy usados por el Señor para este mensaje. Dios les bendiga mucho, hermanos. Amén.